Bueno, muy buenos días para todos los aquí presentes estudiantes. Les agradecemos su presencia, colegas también, y los presentes también virtualmente, que ya nos comentaron que hay varios presentes de la academia, movimiento sindical y, y reclamaron puntualidad. Así que vamos a tratar de comenzar la actividad que teníamos programada. Bienvenidos a todos. Queremos darle las gracias a ambos expositores de la temática de hoy, aquí presentes. Los voy a presentar cada uno en su tiempo. Quería simplemente contextualizar la actividad de hoy, en qué consiste y dónde se inscribe. Ustedes saben que en el marco de las líneas de investigación dentro de nuestra universidad, una de las líneas de investigación se refiere al estudio de las condiciones de trabajo de trabajadores de plataformas digitales y particularmente de trabajadores de plataformas que están basadas en la ubicación. Como conocemos habitualmente en nuestro país, plataformas más destacadas como Uber, Cabify, Pedido Ya, Rappi, Soy Delivery son algunas de las plataformas o esencialmente las plataformas que nosotros evaluamos, pero también algunas de las que existen a nivel mundial. Hay otras también en la región, en el mundo, conocerán muchas más, Uber Eats, Globo, entre otros ejemplos de plataformas de reparto, y también de transporte como Didi, Ayúdame Alessio, otras en Latinoamérica, Bueno, de hay transporte. de transporte, Solver tenemos se refiere Mobility, al servicio doméstico, ¿no? Cabify, Son varias, ¿no? Ola. Exactamente. Y muchas también pequeñas nacionales, ¿no? En Ecuador hay varias sobre el servicio de taxi que se han plataformizado. Ese es el contexto de nuestra línea de investigación y el proyecto de investigación es un proyecto que se denomina Fair Work, que fue creado en la Universidad de Oxford, en el Instituto de Internet, y Alessio Bertolini es un investigador postdoctoral, justamente del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, que nos va a contar un poquito en qué consiste este proyecto, cuáles son las líneas de investigación en Latinoamérica y nuestra red de investigadores. Y luego Leonardo Slinger, profesor de nuestra casa de estudios, destacado profesor de Derecho Laboral, muchas asignaturas relacionadas con la materia, y también de otras universidades, y también representante del mundo del trabajo, así que tiene una experiencia vasta sobre lo que son las relaciones de trabajo, las condiciones de trabajo particularmente. Va a estar hablando puntualmente de la reciente regulación del trabajo mediante plataformas digitales en nuestro país, que va a entrar en vigor en pocos días. Va a hablar sobre algunos temas centrales de esa normativa. No pretendemos un desarrollo exhaustivo porque nos gustaría hablar de eso durante varias jornadas, pero Leonardo va a hablar sobre algunos temas centrales y si queremos dejar abierto también la posibilidad de que el público presente aquí o virtualmente también pueda hacer alguna pregunta para poder desarrollar también todos en conjunto. Así que Alessio, si te parece, te doy la palabra para que puedas comentar un poco sobre el proyecto y el contexto latinoamericano y las líneas de investigación. ¿Funciona? Muchas gracias por invitarme. Primero, me disculpo por por mí. Hablo bastante bien español, pero a veces voy a hablar. Me acerco más. A veces voy a hablar un poco de itañol o en Spanglish, porque muchas de las cosas que trabajo generalmente o en inglés o en italiano, así que me disculpo primero. Bueno, el proyecto de Fairwork, como ya decía Federico, fue un proyecto que se empezó en la Universidad de Oxford, donde yo trabajo, en el 2018, porque fueron ya unos años donde se había la economía de plataforma, ¿no? El Uber, Rappi y Pedidos Ya se estaban realmente desarrollando muchísimo, ¿no? Pero cuando hablamos de economía de plataforma, yo siempre quiero aclarar que claramente los servicios de delivery, de reparto y los servicios de transporte son solo realmente una pequeña parte de la economía de plataforma, porque hay mucho trabajo de plataforma que es mucho más invisible, pero no menos importante. Me imagino que casi todos ustedes tienen social media, ¿no? Tienen un Instagram, un TikTok, un Facebook o qué tal. Y hay mucha gente que hace moderación, ¿no? De contenido online, ¿no? Toda esa gente que trabaja en eso son trabajadores de plataforma, ¿no? Toda la gente que
hace servicios de traducciones online, por ejemplo, pero también servicios de cuidados, servicios de, por ejemplo, tutores. Si alguien, por ejemplo, hay mucha gente que ahora hace cursos en inglés, ¿no? Con tutor online, servicios de psicoterapia, servicios legales también, que son por plataforma. Entonces, la economía de plataforma es un mundo mucho más grande de simplemente el sector de reparto y del sector de transporte. Claramente, esos son lo más visible y son lo que empezaron antes de los otros, pero es un sector que se está expandiendo a mucho más sectores. En el Reino Unido ya hay trabajadores de plataforma que son académicos, ¿no? Que trabajan en proyectos de, hacen tutores y otros servicios de enseñanza a través de plataforma. Y el proyecto Fairwork realmente empezó para mejorar las condiciones de trabajo en la economía digital. Se llama Fair Work, que quiere decir trabajo justo. Y la idea realmente es tomar, no sé si ustedes conocen a Fair Trade, ¿no? Que es un pequeño como logo que se pone en muchos productos que son éticos. La idea es realmente de hacer una investigación, primero para conocer más todo el mundo de la economía de plataforma y del trabajo de plataforma, pero también de certificar la calidad del trabajo de plataforma, ¿no? Y nosotros no hacemos, no damos una certificación como Fairtrade, pero damos un puntaje a las diferentes plataformas siguiendo lo que somos los principios de Fair Work. Esos son 5 principios, lo podéis, no tengo slides, pero lo podéis mirar en el sitio web, está también en español. Son 5 principios que son pago justo, condiciones justas, contrato justo, management justo y representación justa. Y por cada principio damos dos puntos. Un punto base, si algunas condiciones bases son satisfechas, por ejemplo, doy solo el ejemplo del pago justo, si se paga el salario mínimo bajo los costos. Y un punto más avanzado si algunas condiciones más avanzadas, si algunos estándares están satisfechos. En el caso del pago justo, se quiere un salario vital, ¿no? Un salario no de pobreza, ¿no? Siempre considerando de los costos de trabajo. Así que cada plataforma puede tener un puntaje, es muy simple realmente, no es un proyecto cuantitativo realmente, pero cada plataforma puede tener un puntaje desde 0 hasta 10, ¿no? Tenemos este proyecto ahora en 41 países, ya tenemos rating en 39 países y lo que hemos visto realmente es que los puntajes medio son muy bajos. No me acuerdo exactamente el ejemplo de Uruguay, pero ¿cuáles fueron los Uruguay puntajes? tenemos 7 puntos para Soy Delivery, Sí, justo. un punto para Rappi, un punto para Cabify y Uber y Pedido Ya no alcanzaron ningún punto. Sí, creo que la media mundial sea de cada plataforma tiene más o menos 1,8 de punto, desde 10, ¿no? Así para entender que hay realmente mucho espacio para mejorar las condiciones de labor, del trabajo. Pero lo que hacemos no es solo hacer una evaluación, ¿no? Dar un puntaje a la plataforma. Si nosotros colaboramos y podemos también, no sé si quieres hablar tú también un poco del caso de Soy Delivery, porque creo que es un caso muy, muy importante. Colaboramos con la plataforma, así que nosotros siempre damos un puntaje inicial a la plataforma, le pedimos evidencia y vemos si ellos pueden realmente mejorar, y si se comprometen a mejorar condiciones de trabajo, se compromete a introducir algunas políticas, se compromete a cambiar ciertas medidas para poder mejorar las condiciones de trabajo y entonces conseguir un puntaje más alto. Claramente la colaboración no es obligatoria. Nosotros estamos realmente haciendo este proyecto en un contexto, bueno, cuando empezó el proyecto no había ninguna legislación sobre el trabajo de plataforma en ningún país. Ahora hay unos países que han empezado a regular el trabajo de plataforma. Uruguay aprobó una ley que es la segunda en América Latina después de la de Chile. Vamos a ver este año cuánto la ley puede, la nueva regulamentación puede realmente provocar un cambio positivo en las condiciones de trabajo. Pero el proyecto se pone realmente en un contexto muy deregulamentado y donde realmente no hay muchas legislaciones, muchas regulamentaciones. Muchas de esas plataformas no es que operan ilegalmente, sino porque no hay cosas legales, ¿no? Así que hacen cosas que no son muy éticas o muy como morales, pero no son ilegales simplemente porque no hay regulamentación en este sector. Y nosotros la idea realmente del proyecto se llama de investigación-acción, porque realmente queremos no sustituirnos
a actores de regulamentación, sino a través de la presión de la reputación, que para las plataformas y cualquier compañía, cualquier empresa es muy importante, realmente para una presión para que los consumidores, por ejemplo, la opinión pública sea más sensible y entonces eso provoque en los gerentes de la plataforma el desiderio de hacer cambio en mejorías. A veces funciona, lo podemos hablar más, creo, en la segunda fase. A veces funciona con una plataforma, como fue el caso de Soy Delivery. A veces la plataforma no quieren hablar con nosotros, como el caso de Uber, porque nos ve como una amenaza y tienen su ideología que no quieren colaborar con alguna entidad de ese tipo. Y por el caso de América Latina, tenemos una red de 8 países. Uruguay, creo que fue el último país que se añadió a nuestra red. Y ya conseguimos fondos para seguir con el proyecto. Vamos a publicar un segundo informe en el Uruguay al final de este año, creo que sea alrededor de octubre, noviembre. Y lo vamos a publicar en 8 países de América Latina. Van a ser 8 reportes diferentes. Y también vamos a investigar otras cosas en el caso de América Latina. Uno, vamos a hacer un mapeo de toda la regulación que se está haciendo, porque la América Latina creo que sea después de Europa la región mundial donde hay más como interés y más como actividad política sobre la regulación de plataformas. No siempre con éxito, podemos hablar del caso de Uruguay eh, muy pronto, pero será un caso muy interesante de ver lo que está pasando en la región y también hay países que están regulando en manera diferente, entonces ver, hacer una comparación de lo que está pasando. Y el tercero, siempre con una óptica de acción, es que nosotros no solo colaboramos con la plataforma, sino también con todo el sistema político de policy y de regulación, ¿no? Colaboramos, después no sé si Fede quieres hablar un poco de lo que, cómo colaboraste también con el Ministerio de Trabajo y con otros portadores de interés en el caso de Uruguay, pero en casi todos los países tenemos relaciones institucionales más o menos formales con personas que se ponen a cargo de la regulación del mercado de trabajo de plataforma y de regulación más en general, por ejemplo, en el sector del transporte, para realmente hacer mejorías, ¿no? Y en esa óptica, en el caso de Latinoamérica, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos porque no hay muchos datos a nivel estadístico. Simplemente los gobiernos no saben cuántos trabajadores de plataforma hay, cuántas horas trabajan, cuánto ganan, ¿no? Entonces, una parte del proyecto será realmente de dar instrumento, crear instrumento en colaboración con oficinas estadísticas de diferentes países de Latinoamérica, para dar instrumento para poder realmente coleccionar datos para realmente saber más, ¿no? Porque sin saber, sin tener información, sin tener datos del tamaño, de la característica del trabajo de plataforma en el país, es muy difícil hacer una reglamentación que sea efectiva. Y la otra cosa sería porque también muchos políticos y muchas personas que son en cargo de regulamentación no saben mucho del tema del trabajo de plataforma, no saben mucho de los desafíos, de los retos y de las posibles soluciones en términos de regulaciones de políticas que se pueden implementar. Entonces lo que vamos a hacer realmente es un curso para gente que se ocupa de temas de regulamentación para saber más sobre el tema del trabajo de plataforma y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Eso será el primer año, nos vamos a focalizar en la evaluación, en los reportes. Si estáis interesados, ya está publicado el reporte del año pasado del Uruguay o de otros países, como decía, tenemos ya 39 reportes solo del año pasado y mucho más de reporte de los años antecedentes. Y el segundo año será focalizado en esta actividad más de acción, ¿no? La parte de capacitaciones, de curso para los portadores de intereses y la parte de desarrollo de instrumento estadístico para oficina estadística de diferentes países. Y creo que me quedo acá por el momento. No sé si tienen preguntas o si queremos pasar. Muchas gracias, Alessio, por esa introducción. Quizás
para el público presente aquí o virtualmente podemos dejar reservado un espacio final para hacer cualquier pregunta, tanto del proyecto como también de la exposición de Leo sobre la reglamentación. Así que, si te parece bien, Leo, Leonardo Slinger, la libertad, el tiempo que tú quieras, tenemos hasta las 12, tenemos tiempo para desarrollar los puntos centrales que te parezcan oportunos de la nueva regulación, como estábamos comentando. Gracias a la universidad por invitarme a participar. Gracias al proyecto. Un placer escucharte, Alessio, y ya te tomé nota de unas cuantas cosas para hacerte preguntas después. Nosotros estamos viviendo en el mundo del trabajo una cuarta revolución industrial que implicó cambios profundos en el mundo del trabajo. La incorporación de tecnología es lo que ha producido estos cambios. Y cuando hablamos de incorporación de tecnología, hablamos no solamente hablamos de laptops, hablamos del correo electrónico, también la parte de lo que hace a la integración. Se apaga. De tecnología avanzada en el trabajo, como por ejemplo la robótica o como pueden ser los algoritmos y obviamente la incorporación de la inteligencia artificial. Señalo esto un poco por lo que señalaba Alessio antes de que no nos quedemos pensando que la economía de plataformas se acaba en el reparto los que daba Alessio demuestran reformizar la regulación del trabajo en plataformas, porque no es lo mismo, de hecho, también están surgiendo en Uruguay nuevas formas. Yo lo último que escuché fue la aparición del servicio doméstico a través de trabajo de plataformas en barrios privados y demás, lo cual es claramente una novedad muy importante para el mercado de trabajo. Entonces también eso demuestra la dificultad de poder decir, bueno, vamos a hacer una norma que regule todo el trabajo de plataformas. Y en ese sentido, la economía digital ha sido lo que ha impulsado este trabajo de plataformas, teniendo una base a partir de la cual poder conectar empresas, trabajadores y clientes. Eh, Nuestra ley, que es la 20.396, aclaro para los que están en Zoom, tenemos muchos estudiantes y es bueno cuando hablamos de normas que sepan qué normas son, cuándo se aprobaron, cuándo entraron en vigencia. La ley es la 20.396, que fue promulgada el 13 de febrero del 2025. Y estas fechas son importantes porque a partir de la promulgación se marca la vigencia de la ley y se marca el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para reglamentar. La vigencia, y más oportuno que este evento no hay, porque la vigencia va a ser la semana que viene, el 13 de mayo entraría en vigencia la ley, y el 13 de junio es la fecha límite que el Poder Ejecutivo tiene para reglamentar la norma. La reglamentación va a ser todos los que estamos en este ámbito esperamos con ansias esa reglamentación, porque hay muchos aspectos que la propia ley delega en la reglamentación y además todos sabemos que en materia laboral no es raro que el poder reglamentario exceda a veces las facultades que el legislador le da y uno se encuentre con reglamentos que van más allá de lo que la ley previó, a veces bien y a veces obligando a los actores a tener que interponer recursos contra esos decretos por el fundamento de la ilegalidad. El desarrollo de las plataformas de las plataformas digitales es actualmente un objeto de estudio en muchos países del mundo. Alessio señalaba países que lo han regulado, decía, bueno, Chile primero en América Latina, de alguna manera el modelo uruguayo es bastante parecido o inspirado en el modelo chileno. Eh, pero una virtud que creo yo que tiene el proyecto es no pronunciarse sobre la naturaleza jurídica del vínculo. O en otras regiones, en otros países, se han dado, por ejemplo, una presunción de laboralidad, presunción que admite prueba en contrario. La directiva europea va en esa línea. Otros países se han pronunciado por la autonomía. En el caso de la ley uruguaya, lo que establece es la posibilidad de que los actores sociales sean quienes resuelvan
bajo qué modalidad se van a vincular, si quieren hacerlo bajo contrato de trabajo o si quieren hacerlo bajo contrato de arrendamiento de servicios. Lo que no significa que eso sea inoponible frente a un reclamo. De hecho, todos saben, porque lo hemos estudiado en los dos cursos de laboral con Federico, pero además sale en prensa los juicios de Uber. Hoy de mañana el diario El País publicó que se han transado en estos últimos días más de 300 reclamos, si no me falla la memoria de lo que leí hoy en prensa, de trabajadores de Uber. Y eso demuestra a su vez la dificultad de la calificación jurídica, porque una transacción que es, bueno, es una concesión recíproca. Claro, y yo creo que eso es uno de los temas que más se da en el trabajo en plataformas y es la imposibilidad de claramente poder decir si estamos frente a un trabajador dependiente o frente a un trabajador autónomo bajo el concepto clásico de subordinación que estudiamos todos, porque decimos, bueno, está bajo orden, sí, pero siempre decimos que el dar el proporcionar herramientas de trabajo por el empleador es un indicio. Claramente en el trabajo en plataformas es de los que no se cumple. Entonces uno dice, bueno, entonces no es, porque en Uber el chofer pone su auto, porque en el reparto pone su moto, porque no tiene control de horario, porque puede conectarse o desconectarse. Entonces, y yo creo que eso me lleva, y adelanto lo que un poco mi conclusión de este tema, más allá del análisis de la ley, y es que yo creo que esta cuarta revolución industrial está poniendo sobre la mesa la necesidad de revisar el derecho del trabajo, la regulación normativa. Nosotros tenemos un derecho laboral que prácticamente quedó delimitado en la década del 50, que fue además pensado para un derecho básicamente de corte industrial. Jornada de 48 horas, trabajador en fábrica, tiempo completo, trabajo dentro del establecimiento, categorías claramente diferenciadas bajo un modelo taylorista, fordista del trabajo, y todo eso está tendiendo a desaparecer. Entonces, hay que revisar el concepto de subordinación y a mi juicio, no sé si no hay que pensar en una normativa de las personas que trabajan y no solamente del trabajo subordinado, un esqueleto básico de normas que además creo que dará seguridad jurídica y una de las cosas que decía Alessio, a veces las plataformas se niegan a dar información. Yo creo que también eso está en el hecho de que no quieren que se metan en su esfera de la empresa, que no vengan a establecer sugerencias o recomendaciones o a decir alertar cuestiones. Y básicamente el mayor tema es el laboral. Entonces, pensar en una regulación muy básica de cuál es el esqueleto legal que le correspondería a las personas que trabajan en plataformas, creo que puede ser una alternativa, sobre todo considerando esa diversidad y esa imposibilidad de poder establecer una norma igual para todos. No es lo mismo el chofer de Uber que los domésticos que pueden trabajar en un barrio privado o los repartidores o los que enseñan inglés por internet, que de repente uno está estudiando con un profesor que está, no sé, en México dando clase, o las traducciones o demás, que los ejemplos que ponía Alessio. Entonces, creo que de alguna manera este desarrollo de las plataformas pone sobre la mesa, a mi juicio, la importancia además de revisar el concepto de subordinación y una normativa laboral que facilite esta regulación, reduzca la litigiosidad y dé certeza jurídica, no solamente para los trabajadores, sino también la certeza jurídica atrae inversión. Es difícil a veces pensar en que alguien venga a instalarse en Uruguay cuando dice, ojo porque los juicios, ojo porque esto. Entonces, creo que es un aspecto que contribuye no solamente en el plano jurídico, sino en el plano país. Respecto a la ley, yo simplemente quería dar algunas claves que me parece importante tener presente para el análisis de la ley. La primera es la que señalaba. La ley no define la naturaleza jurídica del trabajador de plataformas, sino que por el contrario permite que tanto se desarrolle el trabajo como dependiente o como autónomo, y lo que establece es un conjunto de normas generales que aplican a ambas modalidades de prestación del servicio y después normas especiales si se opta por el trabajo subordinado o si se opta por el trabajo autónomo. Así que la naturaleza del vínculo
no está definido, y también prevé la norma texto expreso que cuando el trabajador se domicilia en Uruguay, y esto es importante porque ya nos va marcando un límite para otras formas de trabajo, cuando el prestador del servicio o el trabajador dependiente o quien se considera trabajador dependiente se domicilia en Uruguay, puede litigar en nuestro país. Es decir, que no se va a poder oponer una excepción de incompetencia, por ejemplo, en la medida que la ley expresamente resuelve la jurisdicción diciendo que se debe cumplir en Uruguay. La ley además establece algo que iba en línea con lo que señalaba Alessio antes. La ley dice que establece niveles mínimos de protección para los trabajadores que desarrollan tareas en plataformas, y ese mínimo de protección busca asegurar condiciones de trabajo justas, decentes y seguras. Es decir, que por lo menos en la letra la ley va en línea con lo que un proyecto como Fairwork busca de estos tipos de actividades. Define además qué se considera plataforma digital a los efectos de la ley y acota su ámbito de aplicación a dos modalidades, a lo que es la entrega de bienes y el transporte de personas onerosas. Esas son las dos, transporte urbano de personas oneroso. Esos son los dos sectores de trabajo en plataformas que la ley abarca. También aclara que no es relevante, y esto es importante cuando hablamos con lo que decíamos recién de la litigiosidad o de la demanda, no importa, dice, la ubicación geográfica de la plataforma. Es decir, la regulación se aplica porque el trabajo se presta en territorio nacional por personas domiciliadas en nuestro país, independientemente del lugar de ubicación de plataforma. Esto, en cierto sentido, resuelve algunos aspectos que en los primeros juicios de Uber se planteaba con respecto a la competencia de un juez uruguayo o dónde tener que hacer una notificación, si había que demandar por exhorto, si había que notificar en el exterior y demás. Pongo el ejemplo de Uber, no por ningún motivo en particular, sino simplemente porque es el que rápidamente todos asociamos, y acá los que son alumnos, digo, para estar en Zoom, en los cursos de laboral hemos estudiado los casos de Uber, sentencias a favor y sentencias en contra, cuando estudiamos subordinación. Las normas, como decíamos, se aplican con independencia de la naturaleza del vínculo, porque hay un tronco de normas que se aplica a las dos modalidades. La ley también es importante que le da un rol relevante al Ministerio de Trabajo. Recién decíamos, el Poder Ejecutivo reglamentará, pero además el Ministerio de Trabajo tiene facultades en contralor del cumplimiento de normas laborales, de seguridad e higiene, y también la facultad de aplicar sanciones, y remite a la misma ley, a la 15.913, es decir, a la misma ley que regula las sanciones que el Ministerio de Trabajo puede aplicar a los empleadores por el incumplimiento de normas laborales. Es importante que en materia de la reglamentación del Poder Ejecutivo este aspecto va a estar dado, y que dice el Poder Ejecutivo reglamentará dentro de los 120 días, como decíamos recién, y el artículo 20 dice el Ministerio de Trabajo será competente para verificar y controlar a través de los órganos, oficinas y divisiones correspondientes el cumplimiento de la ley, de las normas laborales y de seguridad social que resulten aplicables. Es decir que también eso, uno puede decir, bueno, esto da una presunción de trabajo dependiente, pero tengan en cuenta, yo creo que en esto quizás debería haber sido los órganos de control del Estado y no limitarlo al Ministerio de Trabajo, porque hay muchos órganos que controlan en el Uruguay, no es solamente... Cuando uno piensa está el Banco de Seguros, y en este caso el de seguro de accidentes de trabajo es obligatorio aún para los autónomos. Está, bueno, el INAU en el caso de menores, que en este caso podría ser aplicable si hay alguien mayor de 15 que haga, no que maneje, pero sí que haga otro tipo de repartos. Bueno, las intendencias, el Ministerio de Salud Pública, es decir, hay múltiples organismos que pueden ejercer actividad de contralor, que creo que independientemente de que la ley lo establezca, el BPS también, exacto, la DGI, que pueden también tener intervención en este tema. ¿Cuáles son entonces un poco, bueno, la normativa común a normas o las claves comunes a ambas formas de contratación?
En primer lugar, y yo lo doy como títulos y explico brevemente cada uno de esos capítulos, digamos. En primer lugar, habla de la transparencia del algoritmo y del monitoreo. Y en tal sentido dice que se deben respetar los principios de igualdad y no discriminación. Y además se debe informar a los trabajadores sobre los sistemas automatizados de monitoreo que se usen para el control del trabajador. Y se da un derecho de información al trabajador para la explicación del código algorítmico y el derecho además a pedir que esa explicación sea dada en términos que el prestador del servicio o el trabajador lo puedan comprender. Claramente esto es importante porque a mí si me dicen un algoritmo, yo me quedé en la tabla del 3, entonces claramente no podría entenderlo. Bueno, la ley también contempla ese aspecto que no es un tema menor. Por otro lado, como decíamos, el derecho a la explicación, no solamente de esos temas del algoritmo, sino sobre cualquier decisión que se tome o que esté respaldada en el sistema automatizado. Esto también es importante, saber por qué se le corta, por ejemplo, el logueo, por qué se le da de baja, y además establece que se debe establecer una persona de contacto. Y eso es relevante, todos sabemos las dificultades que uno tiene desde cuando uno llama a un servicio público y entonces empezás, dije el 1, dijiste el 3, dijiste el 4, dijiste el 8, y cuando al final terminás cortando, pues ya ni te acordás para qué llamabas o a cuál de los números que no sería el que tenía que digitar antes, el 3, o será este que viene ahora. Bueno, acá se establece una persona de contacto. Una cuestión que es muy importante es lo que tiene que ver con la portabilidad de los datos y habla de la reputación digital, el derecho a la intangibilidad de uso de la reputación digital. Y esto es muy importante porque todos sabemos lo que implica lo que implican las redes, lo que implica toda esta tecnología de cómo nosotros vamos dejando nuestra huella en todo este mundo digital. Bueno, acá hay un derecho a la intangibilidad y el derecho del trabajador a acceder a esos datos colectados por la empresa. Estos son aspectos centrales, pero creo que hay dos cuestiones muy importantes y es que se prevé que la provisión de herramientas puede ser dado por cualquiera de las partes en una solución similar a la de la ley de teletrabajo. Las podrá proporcionar el trabajador o las podrá proporcionar la plataforma. Y lo otro también que es muy importante es que se deja dicho a texto expreso que los términos y condiciones de los contratos no constituyen indicios de dependencia o autonomía. Y esto es una cuestión relevante, importante para las dos partes, es decir, no porque, obviamente todos sabemos que los derechos laborales son irrenunciables y que yo, por más que firme un contrato de arrendamiento de servicios, puedo mañana presentar un contrato de trabajo, reclamar la existencia de trabajo dependiente, pero que la ley a texto expreso prevea que los términos y condiciones del contrato no constituyen indicios de dependencia o autonomía, me parece que constituyen una buena señal y que además puede ayudar a la redacción de los contratos, a poder incorporar información en los contratos que no den temor de si yo escribo esto, mañana se va a entender que es tal cosa. Bueno, la propia ley nos establece esa facultad. Además, se impone a la plataforma una obligación de evaluar los riesgos del sistema de seguimiento para la salud del trabajador, tanto en su plano físico como en el plano ergonómico y como en el plano psicológico. Es decir, hay un cuidado por el seguimiento de la persona de trabajo en su salud y en su seguridad. Y establece también la necesidad de capacitación previa, en lo que puedan ser normas de tránsito, seguridad personal, salud e higiene. Y esto también creo que es un tema relevante. Todos sabemos lo que es, sobre todo en el tránsito, bueno, normas mínimas de capacitación para esas personas. Esto es común, como decíamos recién, estos son los issues que la ley pone en común para las dos modalidades de contratación. Y después tenemos una regulación para el trabajo dependiente y uno para el trabajo autónomo. Si se opta por el trabajo dependiente, ¿qué aspectos regula la ley? Regula el tiempo de trabajo y regula la retribución.
En lo que hace al tiempo de trabajo, establece un tope semanal de conexión por plataforma y lo fija en un límite de 48 horas. Y establece que cómo se computa este tiempo de trabajo es el tiempo durante el cual a partir del cual el trabajador se vea. Pues al mismo tiempo establece que las pausas en el logueo no se consideran trabajo, es decir, que mide el tiempo en el cual efectivamente la persona está prestando el servicio y descuenta las pautas. Y como decíamos, establece ese límite de 48 horas. Y en lo que hace a la retribución, prevé que esta podrá ser por hora o a destajo y establece una correspondencia, una proporcionalidad entre el valor del destajo de la hora con relación al salario mínimo en relación a la duración de la jornada. Es decir, que es correcto esto porque si estamos hablando de trabajadores dependientes que además no tienen un grupo de consejo de salarios, bueno, que establezca el límite del salario mínimo nacional. Y se prohíbe también en texto expreso el descuento de costos vinculados a los riesgos de la actividad. Esto también me parece que es un tema importante que la norma lo prevé. Sabemos que en otros sectores de actividad en el transporte se han dado conflictos con por ejemplo, los descuentos de multas o los descuentos de sanciones que se pueden imponer hablamos recién de salud pública, por las condiciones de higiene en que están las cuestiones. Bueno, esas multas no pueden ser trasladadas al trabajador. ¿Qué pasa si se opta por el trabajo autónomo? Eh, Como decíamos antes, la primera, creo que gran novedad o gran innovación es que se establece que estas personas van a tener que estar incorporadas al seguro de accidentes de trabajo. Es decir, se establece, se incluye dentro de la ley 16.074 de accidentes de trabajo a estos trabajadores de plataformas. En lo que hace a lo fiscal, se permite que tributen como monotributistas. Esto también creo que es un acierto, porque el monotributo es un tributo de bajo costo que no genera esa tendencia a lo que puede ser la informalidad o la evasión, por decir, no, me tengo que constituir en empresa unipersonal, pero esto genera un costo que no lo puedo abordar, porque si yo realmente no genero X mínimo de utilidades, se me va todo en los tributos. Bueno, el monotributo es un tributo creo que adecuado para esto en cuanto a los costos. Y establece además una cuestión no menor que es el derecho a negociación colectiva del trabajador autónomo. Es decir, el derecho a poder negociar colectivamente y define a su vez, lo cual también es una novedad para nuestra normativa, lo que es el ámbito de aplicación de esa negociación colectiva, diciendo que si se negocia colectivamente, el resultado de esa negociación va a aplicar a los firmantes o a los integrantes de la asociación representativa que suscribió ese acuerdo. Y con esto entonces voy cerrando por acá lo que es la ley y te doy Muchas gracias, Leo, por el detalle de la exposición. Al final no fue tan básica, fue un detalle bastante exhaustivo de la exposición y tocaste creo que todos los temas medulares. Seguramente surjan, yo tengo muchas preguntas sobre la ley y me gustaría también conocer tu opinión de algunas de esas cuestiones, pero primero queremos darle paso a los importantes que son los estudiantes presentes o también los que estén virtualmente que quieran formular alguna pregunta. Así que si les parece vamos moderando un poquito en el pedido de la palabra. Si tienen alguna pregunta para hacerle a cualquiera de los dos expositores, tanto sobre el proyecto Forward como sobre la regulación normativa que acaba de exponer Leonardo, se las damos primero a ustedes. A ver, si primero los presentes tienen alguna pregunta y si no, pasamos también a los virtuales. Sí, nombre y te acerco el micrófono y después la pregunta. Y bueno, gracias por la exposición, primero que nada. Mi nombre es Gonzalo López, alumno de Leo. Yo tengo una pregunta en cuanto a la regulación, que es, por ejemplo, ahí se menciona que el pago de multas no van a recaer en el trabajador. ¿Qué pasa si es como muy alevoso, por ejemplo, imprudencias de tránsito que no denotan, no sé, un descuido, sino que es muy, muy grande la cantidad de multas? Ahí cómo recae? ¿Se tiene que hacer cargo la empresa o...? La ley lo que prohíbe expresamente es el descuento de costos vinculados al riesgo propio de la actividad. Es decir, que aparece como una norma prohibitiva. En ese sentido no podría hacerlo. Si lo hicieran,
pienso que la persona podría pretender el reembolso y lo que podrá ocurrir es igual que existe en una relación de trabajo. Si yo tengo un chofer de ómnibus dependiente que todo el tiempo está cometiendo infracciones de tránsito, aplicaré poder disciplinario y después lo despediré por mala conducta. Si es trabajador dependiente podrás hacer eso, si es un trabajador autónomo podrá decir, bueno, yo voy a rescindirle el contrato de servicios porque bajo esta forma es imposible que esta persona mantenerlo prestando servicios para mí. Tendrás que utilizar las estructuras contractuales para ver cómo responder. Pero habrá que ver también qué dice la reglamentación. Buen día, quería me llamo Tomás, soy alumno de Leonardo, Alberto Bertolini. Te quería hacer una pregunta a ti, ¿puede ser? Bueno, tú hablaste de la cuestión estadística que en nuestro país y en la región no está muy recabado todo el tema de los números, ¿no? En nuestro país, en el Uruguay, tenemos diferentes instituciones educativas y académicas como la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo, y el Instituto Nacional de Estadística, que se encargan de todas estas cuestiones de los números, por ejemplo, con las necesidades básicas insatisfechas, y hay un montón de índices en un montón de disciplinas. Ahora te iba a preguntar esto, ¿no? ¿Se está buscando algún convenio, algún acuerdo con alguna de estas instituciones o también el rubro profesional en cuanto a los números, ¿no? Sí, veo que es rojo, así que no sé si funciona. ¿Me lo da? Sí. ¿Sí funciona? Vale. Y bueno, primero el problema estadístico no es solo de Latinoamérica, ¿eh? Muchísimos países tienen ese problema, ¿no? Creo que solo Australia y Bélgica al momento tienen un proyecto piloto para realmente tener cuenta de los trabajadores de plataforma. Así que es un problema, no es solo un problema latinoamericano, eso lo quería especificar. Y por tu pregunta, al momento el proyecto ha empezado, pero como decía, esta parte nos vamos a focalizar el próximo año. Así que aún no tenemos ninguna colaboración ni con el ente estadístico del Uruguay, ni con diferentes instituciones. Estará con el equipo de Fair Work Uruguay. No sé si alguien quiere decir más sobre ese tema, porque vamos a tener esas colaboraciones, pero al momento no. Bueno, buenos días todavía creo que es. Es difícil el tema de las estadísticas exactas, sobre todo oficiales, sobre trabajo en plataforma, porque la forma en la que los ONES, los organismos nacionales de estadística, el INE nuestro, releva trabajo, es- está desarrollada en una época antes de este tipo de empleos. Es difícil, si legalmente es complicado saber si son dependientes o independientes, o el tipo de relación que tienen con las empresas, eso hace que sea complejo. En Uruguay, por suerte, tenemos aparte de que el INE es confiable, no en todos los países tiene cierta legitimidad, existe una cosa que se llama laboratorio de datos, donde el INE permite acceder a datos más desagregados de la encuesta continua de hogares o del censo. Nosotros en Fairwork, en un proyecto que tenemos con otros colegas de la red, y está financiado por IDRC y Surfuturo, lo que vamos a hacer es ir a este laboratorio y tener acceso a cómo la gente responde cuando se le pregunta de cuál es la tarea que haces en la ocupación. Eso todavía no se ha hecho. En base a esos datos se generan los códigos CIVO, o sea, los códigos estandarizados de ocupación, pero no se utiliza aún para ver, por ejemplo, si alguien responde reparto paquetes en la moto, si eso es este, un trabajo de plataformas. Debido a la gran variedad de plataformas que hay, en Uruguay no tenemos todos, esto del trabajo doméstico no aparecía como una plataforma, por lo menos sustantiva antes. Está la cadetería, el transporte de pasajeros y este tipo de cosas que decía Alessio, que no sabemos cuántos hay, porque literalmente no tenemos ninguna idea de cuántos hay de el trabajo más de plataforma de datos o de traducción, etcétera. Lo que estamos intentando hacer es entrar con el INE y a través de algún algoritmo de clasificación, usando algo parecido a ChatGPT o algunas cuestiones similares, ver si en base a la respuesta de las personas que ya está generado de información, se puede generar un dato confiable de cuántas personas realizan trabajo en plataformas en base a datos del censo. Es exploratorio, no se ha hecho en ningún otro lado y la idea es poder replicarlo después en otros países. Esa es la idea. Es complicado, uno podría hacer una encuesta específica, el problema es que son caras
Pero acá la idea es reutilizar información ya disponible por los institutos de estadística para generar, no un estimado, si es con el censo sería un dato un poco más certero de quiénes trabajan. Pero la verdad es que no están, los instrumentos de recolección de datos no están desarrollados para capturar este tipo de empleo. Gracias por la pregunta y Alessio y Matías por la complementación. Iba a decir algo, pero como siempre me olvido las cosas. Una pregunta más acá y tenemos una pregunta en el chat que después vamos a dar paso. Dos preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta para cada uno? Bueno, no están comprometidos. Leonardo, una pregunta sobre negociación colectiva. Porque tengo la impresión, sobre todo pensando en deliveries y demás, pero creo que en plataformas en general no es tan sencillo la coordinación entre trabajadores para esto. Entonces, si la legislación provee ámbitos, incentiva ámbitos para que los trabajadores puedan coordinarse. Y Alessio, si me podés comentar un poco sobre qué, en general en los países, las plataformas, en dónde suelen puntuar bien en el rating de Fair Work y en dónde suelen puntuar mal, y si tenés alguna percepción sobre cómo está Uruguay ubicado en todo esto. Eh, Respondiéndote lo primero, claramente, obviamente, hay una dificultad de vínculo porque se trabaja todo separado, no, no tenés un ámbito físico donde todos estén nucleados digo, de hecho, los sindicatos nacen en la fábrica, ¿no? Cuando uno mira el origen del derecho colectivo, cuando aparecen los sindicatos, cuando aparece la fábrica, personas que trabajan en un mismo lugar con necesidades similares. Pero creo que de todos modos hay dos cosas que igualmente, más allá que la dificultad que puede haber práctica de esa negociación, creo que hay dos cosas que son virtudes de la norma. Uno, establecer el derecho, o sea, para que no puedas poner en duda o cuestionar si el trabajador autónomo, podremos compartir o no. Yo lo que dije, son claves de lectura de la ley, no estamos haciendo un análisis de opinión, pero creo que la primera virtud es establecer la posibilidad. Y la segunda, creo que considerando de algún modo ese problema que tú señalás, es que también la ley resuelve el ámbito de afiliación, el ámbito de aplicación, perdón. Dice, ¿a quiénes se va a aplicar? Se va a aplicar a los afiliados, a la asociación representativa que suscriba o a los firmantes. De manera que evitar después los cuestionamientos de decir, se suscribió un acuerdo del cual yo no me siento representado. ¿Ah? Yo no quise integrar esa asociación y por qué me lo van a aplicar. A mí nadie me preguntó. Entonces, el acotamiento del ámbito de aplicación creo que ayuda a esa dificultad, ayuda a que no se generen problemas posteriores, y la dificultad que tú señalas es propia del tipo de actividad. Gracias. Bueno, siempre diciendo que los puntajes en general son muy bajos, ¿no? En ninguno de los principios tenemos más del 50% de la plataforma que satisfechen ese principio. Eso es solo para aclarar que cuando hablamos de puntajes más alto, más bajo, siempre dentro de todo relativo, ¿no? Entonces siempre más bajo. Pero en general, el punto básico de principio 3, que es del contrato justo, que prevé que los contratos sean claros, sean escritos en manera simple, que sean como comprensible por parte del trabajador, que sean basados en la ley del país, que es algo que no sea tan que se puede dar como por seguro. Ese es puntaje donde decimos que el más alto en manera relativa, ¿no? Pero siempre decimos que menos del 50% de la plataforma lo hacen, ¿no? Tenemos muchas plataformas, por ejemplo, que no aplican la ley del país. El caso de Uber que mencionaba Leo antes es un ejemplo importante. En casi todos los países, Uber aplica la ley de Holanda, tampoco de Estados Unidos, ¿no? La ley de Holanda porque es donde tiene la sede legal, por cuestiones fiscales y por otras cuestiones que no son tan transparentes, pero en casi todos los países la ley que se aplica es la de específicamente la de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Imagínate un trabajador que tiene
un problema con Uber, que quiere hacerle causa, tendría oficialmente, después vamos a ver que no es el caso en todos los casos, pero realmente tomarse un abogado de Ámsterdam para poder hacerle causa a Uber, ¿no? Realmente eso va a ser muy difícil. Y también tenemos plataformas, por ejemplo, y hay muchas en América Latina que tampoco traducieron los términos y condiciones en español o en portugués, ¿no? Hay términos y condiciones que son en ingleses, ¿no? Imagináis cuánto trabajadores puede realmente entender un texto legal, porque se habla de textos legales, en inglés, ¿no? En un inglés como de Estados Unidos o un inglés de Inglaterra, ¿no? Pero eso en general es el principio donde la plataforma tiene un puntaje más alto. El principio donde tiene el puntaje más bajo es seguramente la negociación colectiva, que es el segundo, el más avanzado de la representación colectiva, porque realmente estamos hablando, tenemos un reporte final del año pasado donde puedes encontrar exactamente los números, no me acuerdo, pero estamos hablando de algunos puntos de porcentaje, como 2-3% de la plataforma que tienen una forma de negociación colectiva con los sindicatos. Y la negociación colectiva en general es uno de los problemas mayores. Primero porque muchos de esos trabajadores tienen dificultades, ¿no? Trabajan desde casa, trabajan en manera muy aislada, muy atomizada, ¿no? Y no tienen la posibilidad de organizarse colectivamente, pero también porque en muchos países la legislación no te da la posibilidad de negociar colectivamente si eres un trabajador autónomo, ¿no? Entonces, eso es el puntaje seguramente donde realmente estamos hablando de un número muy mínimo de plataformas. Y por el caso de Uruguay, bueno, solo tuvimos un reporte, solo tuvimos una oportunidad de hacer una league table o una clasifica. No es excepcional, en el sentido que es un país muy, como diría, medio, porque es muy difícil solo con bueno, 5 plataformas, pero vemos características que son muy típicas en general. Tenemos muchas grandes plataformas internacionales como Uber, como Cabify, como Rappi, que toman un puntaje muy bajo y que no quieren colaborar con nosotros. No hablaron, no quieren, y si hablan, no están disponibles a hacer cambio. Pero tenemos casos en este caso Soy Delivery, que es una plataforma nacional, más chica, pero puede ser también importante en el contexto nacional, que en vez tiene una sensibilidad como más grande para los trabajadores y para colaborar con organizaciones como la de Fair Work para mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces, el caso de Uruguay es, digamos, bastante típico de lo que pasa. Pero quería también decir en este caso que, por ejemplo, en algunos países, porque también esas grandes empresas internacionales como Uber y Cabify tienen muchos poderes a nivel, los equipos locales tienen mucho poder. Por ejemplo, en el caso de Cabify, en Colombia tuvimos una muy buena colaboración y ellos cambiaron muchas de su política a nivel nacional de Colombia. En el caso de Colombia no me acuerdo exactamente el puntaje que tuvo el año pasado, pero fue un puntaje, no fue 0-1, fue como 5-6, ¿no? Pero porque introducieron muchas políticas gracias a la colaboración. Pero eso depende de la oficina local de la empresa, no solo... Por eso nosotros cuando hacemos la evaluación, hacemos la empresa en cada contexto nacional, porque las condiciones pueden ser muy diferentes en cada país. Muy bien, gracias por las preguntas y por las respuestas de ambos. Tenemos un par de preguntas y comentarios en el chat virtual. Desde Chile, Samuel Ortiz, a quien le mandamos un abrazo, hace 2 comentarios, más que preguntas son comentarios en términos de legislación, ¿no? El primer comentario es que resultaría incorrecto hablar de un vacío normativo, sino más bien de que siempre existió la normativa general. Es la cuestión debatible, ¿no? De si es aplicable la normativa laboral general a estos trabajadores o no. En nuestro caso, en nuestro país, tú bien lo has detallado, Leo, la jurisprudencia casi que unánime, ¿no? Salvo una sentencia de primera instancia en el caso de Uber, que fue revocada incluso en el Tribunal de Apelaciones, ha coincidido que son trabajadores dependientes. Esto abonaría la tesis de Samuel de que siempre existió la normativa general que les es aplicable a estos trabajadores, claro, con ciertas particularidades que has expuesto muy bien, pero en definitiva que no es necesario, según Samuel, una norma especial ad hoc
a la medida de este tipo de empleos. Y el otro comentario de Samuel es una cuestión terminológica que también se ha debatido en la academia, si se tiene que hablar del trabajo en plataforma o el trabajo a través o mediante plataforma, porque no se trabaja en la plataforma, sino que la plataforma es un instrumento, una herramienta para desarrollar las tareas que son más tradicionales, ¿no? El traslado de pasajeros siempre existió, el reparto de bienes y productos siempre existió. Lo que ha cambiado es el contexto de la utilización de una tecnología simplemente que es lo novedoso, si se quiere, de este negocio con otros instrumentos que está detrás de esa tecnología. Después tenemos una pregunta, sí, para Leo, de Rafael Fernández de aquí de Uruguay, que ya nos ha acompañado en varias actividades, que se refiere al tema de la seguridad y salud en el trabajo. Concretamente lo que plantea Rafael es, bueno, felicita por la actividad y a las exposiciones. ¿A quién le corresponde hacerse cargo del costo del equipo de protección de trabajadores autónomos en moto? Es una pregunta bastante interesante porque creo que la ley no dice mucho, pero da unas pistas. Que hay que ver la reglamentación. ¿Qué lo Yo dice? creo que esto claramente, obviamente, va a depender de la reglamentación. La ley lo que prevé que los útiles y herramientas pueden ser resueltos por las partes, es decir, que las partes podrían establecer una u otra cosa, eh, pero creo que de la ley no surge quién es el obligado, si es obligación del propio trabajador o de plataformas o en plataformas, proveer esos elementos, o si le corresponde a quien contrata el servicio. Me parece que es de los aspectos que, de hecho, la reglamentación quizás aborde. No es uno de los aspectos que tú mencionabas de que se transformaría en una ilegalidad prever algo en cualquiera de las dos soluciones, ¿no? Claro, Lo que sí es porque cierto que tú mencionaste las obligaciones del empleador con respecto a los temas de seguridad. Capaz que claro, la reglamentación va por ese lado, ¿no? quizás sí. Yo lo que decía es que lo que la ley prohíbe es trasladar costos que sean del riesgo, y yo creo que eso va más en el lado de lo sancionatorio que de los elementos de seguridad y protección, me parece. Pero obviamente dependerá, también seguramente va a depender, lo que uno podría preguntarse es si en las partes optan por la autonomía, si un decreto que estableciera esa obligación en carácter del contratante sería razonable, o sea, o estaría excediendo el ámbito de la ley, porque una cosa es la prestación de los elementos de seguridad y protección en el caso del trabajo dependiente, que obviamente son de cargo del patrono, y otra cosa es si por vía de decreto se le puede imponer a quien contrate dar esos elementos, o estaría excediendo la facultad reglamentaria. Bien interesante entonces la pregunta de Rafael, así que bueno, esperaremos a ver cuál es el desarrollo. Y la última pregunta que tenemos en el chat es de Néstor Pereira, del presidente de la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay, a quien le agradecemos también la participación en vía virtual. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque Néstor habla y nos pone en contexto del posible desarrollo en materia regulatoria a nivel de la OIT. Saben ustedes que existe un proceso de doble discusión de posible aprobación de normas internacionales o de trabajo decente en la economía de plataformas en el ámbito de la OIT. El proceso comienza en una primera discusión en la conferencia que comenzará ahora en junio de este año. Y concretamente en esto nos pregunta qué pasa si de ese proceso de doble discusión se aprueba un convenio internacional de trabajo y ese convenio no se alinea con nuestra legislación ya aprobada. ¿Cuáles serán los pasos eventualmente que haya que dar? Bueno, primero, ver si el Uruguay lo ratifica, porque si el Uruguay no lo ratifica, por más que el OIT tenga un convenio, no va a valer como ley aquí. Si el Uruguay lo ratifica, vamos a tener el tema de dos normas, y va a regir primero el principio de temporalidad. Va a haber una ley posterior, el convenio ratificado, versus una ley anterior, la actual. Entonces, en aquello que se oponga, obviamente primará el convenio como norma posterior. Por otro lado, además, la ley esta lo que establece es que establece garantías mínimas, con lo cual cualquier nivel de protección superior no solamente aplicaría por nueva norma, sino que aplicaría sin discusión, porque la propia ley estableció que lo que establece son las condiciones mínimas de seguridad y para un trabajo decente y seguro. Entonces, pero no creo que realmente pueda ser un problema por ese tema. Distinto sería al revés. Si se hubiera ya un convenio aprobado y Uruguay sacara una norma en contradicción del convenio, ahí tendríamos un problema de responsabilidad nacional, o podríamos discutir tesis de Barbagelata si hay una supralegalidad del convenio internacional respecto a la norma nacional. Pero en este caso, como se va a dar al revés,
Y por otro lado, el proceso de doble discusión, las consultas a los estados que se hacen en el medio y demás, siempre son una oportunidad de alineamiento, en el caso que Uruguay prevea que se va a alinear el convenio, si hubiera diferencias y si lo va a ratificar posteriormente. Muchas gracias por las explicaciones de ambos y por las preguntas del público aquí presente y virtual. Salvo que haya alguna otra intervención o pregunta que no queremos cerrar, les agradeceríamos a los dos expositores nuevamente por el tiempo y por los conceptos que han sido bastante valiosos, creo, para todos los presentes. Y con esta actividad damos inicio entonces de nuestra investigación de este año, como ya anunciaba Alessio, del estudio de condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas en el proyecto Fair Work en Uruguay. Así que es nuestra actividad de inicio o de lanzada y esperemos poder conseguir un buen resultado en esta investigación y concretamente, como decía Alessio, poder lograr incidir el plan de acción en mejorar las condiciones de trabajo de un trabajo que naturalmente parece, por lo menos en comparación a nivel global, bastante alejado de las condiciones de trabajo decente que se plantea, por lo menos en términos de trabajo decente de la propia OIT. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Suerte con